Dos. Así Y que hoy bueno, también nos vamos a presentar otra vez. toca porque todos los días hay gente nueva. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a Más de 50 y con ganas. Yo soy Sara Rivera y Marta Liliana Castellanos, más conocida como Lírica. así mismo. Entonces, bienvenidos Para los que a me este quieren. espacio. Bienvenidos a este espacio. Muchas gracias por acompañarnos cada semana. ¿Cuántos capítulos? 15 episodios ya. 15 episodios. Mira cómo empezamos, ¿no? ¿Cómo empezamos? Empezamos. Y aquí vamos. Empezamos echando carreta en la mesa de la costura. Ok. Echando Yo costurero. Yo creo que voy a poner mi cafecito por acá. Empezamos. No, sí me cabe acá. Sí, empezamos echando costurero. Así mismo, así que bueno, estamos encantadas de recibirlos, de que nos estén escuchando. ¿Y qué tema tenemos hoy? Bueno, vamos a hablar de la relación madre e hijos. Ay, sí, maravillosa. No solamente a partir del divorcio, sino también esas madres que tienen que desde el principio enfrentar solitas su maternidad, su embarazo, todo su proceso de crianza. Me pareció un tema importante de tratar porque por muchas personas que conozco me doy cuenta de la soledad y a veces la impotencia que viven estas mamitas. Es que no es fácil, No. ese tema es muy difícil. Y cuando uno, por ejemplo, queda uno con los niños y no solamente es ya educarlos, sino que tú te conviertes en el papá, te conviertes en la mamá, te conviertes en el plomero, te conviertes en la ama de casa. En el Uber. Sí, óyeme, eso es tremendo. Y luego cuando tú tienes la carga económica, porque muchos padres, muchísimos, después de divorciados, no le pasan dinero a sus hijos. Bueno, sí, en general casi siempre es más de los hombres hacia las mujeres. Ajá. Y hay un tema económico fuertísimo donde se vienen como con una venganza en lo económico y le voy a quitar todo para demostrarle. ¿En serio? Óyeme. Y cuando no hay hijos también. No, misma cosa, óyeme. Y entonces, cuando a la mamá le toca hacerse cargo de la parte económica, y tú los ves pequeños y tú te preguntas yo recuerdo que yo pensaba, por ejemplo, cuando en ese entonces que me tocaba en Colombia, y yo pensaba creo que mi hija estaba en primaria en ese entonces, si no estoy mal, y yo pensaba que todavía me faltaba todo el high school, y todavía me Que faltaba... le falta a uno la vida entera. Y me faltaba la universidad y yo meditaba de si iba a ser capaz o no hacerlo. Y esta semana que te mostré a ti el premio que mi hija se ganó, yo me fui para atrás y recorrí ese día. Recuerdo tenerlos dormidos y pensar si iba a ser capaz o no, si iba a poder darles todo. Y me sentí tan orgullosa de mi hija, de esos logros y de ver No, todo pero por supuesto. y de ver ese esfuerzo tan increíble que se hizo y ver los resultados hoy en día. Pero una cosa es decirlo hoy cuando ya mis hijos son adultos y cuando ya recorrí el camino, y otra cosa es cuando tú lo vives. Cuando estás ahí. El miedo que da y la incertidumbre. A mí no me tocó, porque a mí me tocó la parte de la maternidad sola, Bueno. con mis hijos adultos. Sin embargo, yo volteaba a mirar a mis hijos y yo decía, se ¿Este es el quedaron, mío? sí, Ah, se quedaron sin papá. Y cuando haya cuando enfrenten una cosa que yo no pueda resolver, ¿a quién van a recurrir? Porque pues desafortunadamente el desarraigo paterno en este lado, o sea, no Sí. fue solo el divorcio, sino fue un desarraigo paterno total. Entonces yo me ponía a ver, y en mi caso, con mis hijos adultos, fue al contrario, ellos fueron el apoyo para mí. Ellos han sido ese constante martillar, digo yo. Tú vas a estar bien, tú puedes, tú eres fuerte. Estamos los cuatro ahí, el uno para el otro, para apoyarnos siempre. Si yo tengo alguna situación, están mis hijos ahí. Y vamos a tener una parte acerca de los hijos adultos, porque no es lo mismo tener los adultos que y tener aquí los tenemos pequeños. las dos, y aquí tenemos las dos experiencias,
yo me separé con mis hijos muy pequeños y con un padre presente. A mí me tocó la parte económica, pero él estaba Como padre está. moralmente, siempre estuvo y lo tuve allí para mis hijos. Aún hoy mis hijos tienen 32 y 24 y aún hablamos cada semana de ellos. Eso es importante. Aún hablamos cada semana sobre mis hijos, sobre nuestros hijos, ¿no? Sobre nuestros hijos y de cómo... Sí, absolutamente. Entonces, no, yo no puedo decir eso. A mí sí me, Porque a mí sí me dijeron sus hijos. Además mi hijo ama tanto a su papá que mi hija dice, ma, tú le caes bien. Y digo, sí, con eso estoy bien. Uno aprende a vivir con todas las limitantes. Sí, no, uno aprende a vivir con lo que le pongan. De verdad que el hombre es un animal de costumbre. Absolutamente. Ay, créanme que es que bromeando, o sea, no, yo no creí que de verdad es así de horrible. Bueno, y otra aclaración que les queremos hacer. Nosotras no somos ni terapeutas, ni terapistas o terapeutas. Terapeutas. Ni terapeutas de pareja. No. Ni somos psicólogas, ni somos psiquiatras. No. Para psiquiatras estamos nosotras. Sí. Simplemente somos un par de madres de familia, trabajadoras, con experiencia de vida, emprendedora, empleada, que hemos tenido que pasar por muchas cosas, como madres, como mujeres, como esposas, y que nos estamos enfrentando a los 50 y un poquito más a otros desafíos que vienen con la edad. No solo son los desafíos diarios del trabajo, de los hijos, de la economía, sino los desafíos son muchas cosas, son desaciertos, con los desaciertos, con las hormonas locas, con las locas hormonas. Miren, yo me siento tan orgullosa de haber logrado, yo veo ya mis hijos tan adultos, pues porque empezamos tan jóvenes, entonces pues ya están adultos, mientras que tengo otras amigas que no tienen sus hijos tan adultos y están todavía pues como con el tema de universidades o incluso saliendo de high school. Yo no puedo. Anoche que nos fuimos con mi hermana del alma, con mi mejor amiga, que nos fuimos para el concierto de Juanes, nosotras estábamos allá brincando, bailando, y me mira ella y me dice, ¿sí ve las ventajas de tener los hijos? ¡Ay, no, la bendición! Un miércoles a las 11 de la noche, nosotras brincando y bailando. Pero también veo casos de otras amigas que sí disfrutaron su juventud. Lo que pasa es que uno en la juventud no tiene, o sea, la libertad económica. No, yo en la juventud tenía que estar pendiente de mis Exacto. hijos. Por eso, pero que les van a dar de por comer. eso, pero muchas veces, por ejemplo, cuando empiezan jóvenes en la obligación, no, yo empecé a los 19 años, o sea, cuando empiezan tan jóvenes al contrario, cuando no se empieza tan joven, sino que están más maduritas con sus hijos en este momento, teenagers y maybe terminando high school y maybe apenas ingresando a college, en lo que sea que estén, yo los miro y digo, no me vería yo porque afortunadamente los tuve joven, pero estas personas sí lograron disfrutar esos años de juventud. Yo no los pude disfrutar porque yo estaba trabajando, estudiando y educando y criando y haciendo de todo. Entonces, pero lo que yo veo que en compensación es que yo digo, en esa época yo no tenía la libertad financiera que tengo hoy en día, la madurez que tengo yo hoy en día, entonces yo digo, es mejor ahora. Eso mismo pienso yo. Sí. Hace 20 años. No, yo no hubiera gozado la vida como yo la gozo ahora. Exacto, no teníamos la libertad financiera de hacer eso que estamos haciendo ahorita. No había la misma asequibilidad que hay ahora. Ajá. Había muchas cosas, entonces yo me pongo a ver y digo, no, a mí me tocó la época que me tocó y es la chévere. No, a mí me parece genial así, yo de verdad sí me siento bien feliz de haberlo hecho así, porque hoy, yo digo, wow, qué rico, porque ya conseguí un nivel que ahora, no solamente fue cuando mis hijos estaban pequeños, luego cuando empieza la otra etapa que hago las siguientes certificaciones y empiezo a estudiar cuando yo llego acá al país, que me certifiqué como coach, con programación neurolingüística, todas las otras cosas, fueron 5 años de estudiar y fueron de un sacrificio impresionante que hoy en día no lo quiero hacer. Sí, definitivamente. Definitivamente, ya no es a nivel, yo trabajo mucho, pero ya no quiero, pero saco muchos espacios y viajo y hago muy seguido pequeñas vacaciones. Y eso, bueno, eso fue lo que hablamos con 2, 3 episodios atrás,
en los viajes solos. Sí, sí, sí. Bueno, No, Katia no, yo viaja todavía sola. solo no, pero no. Ella no viaja sola. No. Bueno, ya vamos entonces a comenzar con esta pequeña introducción. Simplemente recordando que la maternidad es una de las experiencias más hermosas Sí. que hay en la vida. Sí. Para mí, ser Sí. madre ha sido el mejor trabajo que me ha tocado. Es el más gratificante, es, mejor dicho, yo veo a mis hijos y yo me siento muy joven. Y los Muy veo orgullosa. adultos y digo, no, o sea, delicioso porque también ahorita puedo disfrutar otras cosas con ellos. Tal cual, que no estuve, ¿cuál capítulo fue? ¿Hace 15 días o hace 8 días sí estuve? Hace 15 días. Ok, hace 15 días no estuve porque estuve de vacaciones con mis hijos. Nosotros tomamos como unas 2 vacaciones por año, juntos de los 3. Ya tomamos otras de pronto en familia, con el resto de la familia, pero los 3 junticos tomamos 2 vacaciones por año. Sí, Y es una delicia, es una delicia. No saben lo rico que es tener el hijo, como mi hija adulta, y dormir con ella, y hablar de temas que los reímos y nos cogemos de la mano, y la mimo, ya una No, es mujer. que los Sí. hijos es lo más hermoso que hay. Bueno, como ya habíamos hablado, la relación entre madre e hijo es única, pero cuando se crían los hijos en solitario se presentan desafíos adicionales que pueden poner a prueba la madre y su vínculo con los hijos. Hoy vamos a explorar no solamente los desafíos de esa crianza en solitario, sino también los aprendizajes y la fortaleza que se desarrolla en el proceso. Hay vínculos que se rompen y hay otros vínculos que se fortalecen entre madre e hijo. Y también hay momentos en los que se tienen que separar uno de los hijos por lo que sea que ocurra y después vuelven a unirse y los caminos se restauran y las relaciones se Sí, fortalecen. o sea, todo lo que sucede en nuestras vidas es necesario. Sí, absolutamente. Si Dios lo permite es porque por ahí tenemos que pasar. Lo importante no es preguntar por qué me pasa esto, sino para qué. De todo lo que nos sucede diariamente, sacaré la enseñanza, porque definitivamente, como decíamos en el capítulo del dolor, el dolor como maestro, el dolor también enseña. Todas esas experiencias que vivimos que no nos gustan son las que moldean el carácter, las que moldean tantas otras cosas en nuestra vida y las que a la final nos enseñan a ver la vida de una manera diferente. Además es que es del dolor cuando se aprende, porque en el confort. No, nosotros estamos- no. Cuando estamos en el confort, no. Cuando olvídate. estamos muy cómodos, pues estamos disfrutando. Bueno, ¿quieres tú comenzar con los desafíos? Desafíos de la crianza que solitaria. Tú puedes, sí. tú puedes dar fe. Sí, sí, sí. Lo estoy recordando y sí. Las madres solteras suelen, bueno, aquí hay un tema de madres solteras con el que yo no, en el caso mío, yo nunca me sentí madre soltera porque estuve separada, pero siempre hubo papá presente. Entonces yo pienso que madre soltera es cuando el papá definitivamente no No está. responde. Ujú. Sí, porque no, yo no. Sí, yo- porque hay muchos que no están casados, pero el hombre, el padre está ahí ayudando. Exacto, yo y- viajaba muchísimo en ese entonces y él se venía incluso para el apartamento para que mis hijos no tuvieran que mudarse y estar para allá y para acá. Y entonces, para no sacarlos de su hábitat. exacto, para que los niños estuvieran cómodos. Entonces él se venía y cuando yo ya venía del viaje él se iba. Y realmente sí quiero aclarar esto porque creo que soltera es cuando definitivamente... Cuando definitivamente está sola, yo pienso igual. Yo pienso igual, o sea, yo no fui madre soltera. Yo fui una mujer que se separó cuando los hijos están pequeños, pero papá y mamá siguieron criando. Ujú, estaban juntos. Exacto. O sea, en la crianza. En la crianza, exacto. Las madres solteras suelen llevar el peso completo de la responsabilidad del hogar, desde asegurar que los hijos reciban la educación adecuada hasta ser el principal sostén emocional. Esto crea una presión constante para ser perfectas en todos los aspectos, lo que puede generar ansiedad. La sobrecarga emocional puede afectar tanto a la madre como a los hijos. Yo lo viví. Yo trabajaba tanto, tan impresionante y me estresaba tanto el no tener... Miren, mi hijo come como si no hubiese un mañana. Para que no es los salmón. Nada más. Ah, claro, la broma es porque él cuando habla con su papá, él se queja y le dice que en esta casa no hay sino salmón, pero aunque hayan más cosas, el salmón es lo que él se come. Y en cantidades pero alarmantes. Sí. Sí, pero es una broma. Entonces, tú no
tienes, en eso siento que fallé mucho. Yo no tenía la madurez emocional que tengo hoy en día. Esa es la ventaja que tienen las madres un poco mayorcitas cuando tienen sus hijos un poco mayores. Yo no tenía esa inteligencia emocional. Trabajaba desbordada, o sea, era desbordada, dormía muy poco y trabajaba demasiado. Tuve una fábrica en la que llegué a entrar un viernes y salir el lunes, en temporada alta, y mis hijos en Navidad no me veían, sino hasta el 24 de diciembre los recogía a medianoche y ya nos íbamos de vacaciones y el papá pasaba con ellos Navidad, porque yo no, honestamente no tenía negocios de temporada alta, lo que no me daba el chance de estar con ellos en Navidad. Y llegué a sentir muchísimo remordimiento y llegué a sentir que mis hijos me necesitaban mucho, pero no sabía y no tenía el conocimiento de cómo manejar el tiempo, el trabajo, el tiempo de mis hijos y las emociones. Me sobrecargaba y me estresaba demasiado y lloraba cuando mis hijos se acostaban a dormir porque era tanto el estrés que yo necesitaba botarlo. Claro, de alguna manera. Viajaba demasiado y ese era otro tema que a mí me mortificaba demasiado, el estar viajando, y hubo un punto en que ya me cansé tanto de los viajes que cuando me enfermo de la espalda y me operan, creo que fue algo que a nivel inconsciente lo hice de manera que ya no pudiese viajar, porque fue la manera como ya tuve que establecerme, no podía ya viajar y tenía que quedarme en casa y lo hice, pero creo que era tanto el deseo de poderme quedar en casa que creo que... Que somatizaste. Sí, y lo hice de una manera que cuando entro a cirugía y salgo de cirugía que sentí tanto alivio, y ya empezaron las limitantes después de la cirugía y la recuperación, que me obligué, ya no podía viajar, ya me tocaba quedarme en casa. Pero esto de la sobrecarga, yo lo viví muchísimo, porque cuando más te necesitan tus hijos que están pequeños es cuando más tú te tienes que ausentar. Sí. Inclusive cuando se ven en pareja, pero los dos se ven obligados a trabajar. Sí. Aunque esté el matrimonio conformado, pero los dos están obligados a trabajar, se ve ese abandono. Por ejemplo, yo recuerdo mi hija, es una de las razones por las que ella no trabaja. Su esposo prefiere que ella esté en casa con la niña. Qué maravilla. Y ella, cuando estaba en la universidad, en el college, ella trabajaba medio tiempo en, aquí se llama el aftercare, o sea, el cuidado después de las horas regulares de clase, los niños que se quedan en el colegio hasta que sus papitos los pueden venir a recoger. Y ella me decía, mamá, es que es muy duro, o sea, son niños que los dejan allá, entre comillas, tirados, desde las 6:30, 7 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde. Y entonces muchas veces en medio de ese estrés y ese agotamiento, que es el siguiente punto, en medio de ese estrés y ese agotamiento de la madre, entonces ella tiene en sus limitantes, tiene que llegar a hacer la comida, tiene que llegar a echar la ropa a lavar, tiene que llegar a bañar a los niños, tiene que llegar a hacer mil cosas. Entonces empieza ese estrés y empiezan los gritos y empieza ese tiempo tan de mala calidad que se le da a los niños. Horrible, es muy duro. Yo les aconsejaría que sí empiecen a tomar cursos de inteligencia emocional, porque yo eso ya lo vine a hacer ya después de los 30, después de mis 30 ya empecé a estudiar eso y a ver la importancia de manejarlo, pero ya mis hijos estaban mucho más grandes, ¿no? Si ustedes tienen la oportunidad de hacerlo antes, háganlo antes y tomen control de sus emociones, porque cuando uno toma control de las emociones también empieza a ver la vida diferente. Yo sé, dice Dianita, mi vida. Yo me sobrecargaba muchísimo y bueno, ahora no es lo mismo criar en Colombia que en Estados Unidos. Sí, es absolutamente no diferente. Es lo mismo. Yo tuve un apoyo en mi familia, en mi mamá y en mi hermana, con mi hija, con mi hijo, con la abuela y la tía también paterna, y tuve el papá ahí al lado de mis hijos. Ya cuando ya me mudo para Estados Unidos y me vengo con mi hijo, ya Juan estaba 13 años, 14 años, ya es diferente. Sin embargo, son otros desafíos que también lo vamos a ver más adelante, los desafíos en cada una de esas etapas, ¿no? Y sí que son desafíos, sí. La soledad y el agotamiento. Además de la presión por ser la proveedora y cuidadora, la madre soltera a menudo enfrenta una soledad emocional, ya que no tiene con quien compartir la carga de los sentimientos. El agotamiento físico y emocional
debido a las múltiples tareas que debe realizar. Trabajar, cuidar los hijos, manejar el hogar y en muchos casos también lidiar con la incertidumbre del futuro. Es lo que acabamos de mencionar, ¿no? Es ese, yo pienso que el agotamiento emocional es peor que el físico. Sí. O sea, es una cosa que cuando estalla, tú no lo puedes controlar. Y cuando se te vienen los dos, Y cuando se... revientas. Ajá, decían ahorita, cuando se rejuntan. Mira, para una Semana Santa, yo había trabajado tanto como de febrero a abril, pero tanto, que mi mamá me dice que se va a quedar conmigo en Semana Santa para que yo descanse. Y recuerdo dormir 3 días. Óigame, Wow. 3 días, y estoy hablando de que no tomaba ni salía, o sea, solo No era de rumba. No, carajo. No era cansancio rumbero. No, carajo, o sea, claro, porque van a pensar que es eso, no, era de verdad de trabajar y trabajar, y mi mamá se viene el miércoles, y yo le entregué los niños a mi mamá, yo me acosté, desperté al otro día al mediodía, porque yo dormía entre 3 y 4 horas por día. No hay mente que pueda. No, ya estaba muy... No hablamos del cuerpo, no hay mente Exacto. que pueda. Y sin embargo tú le haces, entonces mamá se viene conmigo desde miércoles, o sea, yo el miércoles en la noche le entrego los niños a mi mamá, y yo me acuesto, me levanto al mediodía, mi mamá va y mi mamá se asustó, Claro. porque imagínate tú, entonces mamá me hizo, recuerdo que me tenía un almuerzo, y mamá me llama, y yo me levanto a comer, me tomo un acetaminofén, y me vuelvo a acostar, y me vuelvo a levantar al día siguiente, al mediodía. Y dormí 3 días así. Yo no entiendo cómo el cuerpo puede resistir dormir de esa manera y puede resistir no dormir. Porque eran los dos extremos, era dormir, es que dormir yo me acostaba como a la 1 de la mañana, 12, 1, y yo me levantaba todos los días a las 4. Y era un agotamiento O impresionante. sea, yo no estaba sola, pero ese era más o menos mi ritmo de vida. No, es una cosa bárbara. Yo me acostaba casi que a la medianoche y me levantaba a las 4 de la mañana cuando ellos estaban más pequeños. Ya en este país la dinámica fue un poquito diferente, pero yo, o sea, en una época ya en este país que hubo una situación económica difícil en mi casa, uno sabía ahí a echarse la familia al hombro, ¿no? Entonces yo, muy bendecida, en mi trabajo había horas extras. Yo duré como unos 4 meses trabajando de 6:30 de la mañana a 7 de la noche, de No. lunes a viernes. Sábado, No. de 7 de la mañana a 1 o 2 de la tarde. Y trabajé 2 domingos de 7 de la mañana a 1 de la tarde. El segundo domingo que trabajé, No, reventada. yo me fui, pero yo bien. No. Yo me fui para la casa, llegué a la casa a limpiar porque no había quien limpiara. Tenía que ir a hacer mercado porque tocaba también yo ir a hacer mercado con la persona con la que vivía, pero yo tenía que estar presente haciendo el mercado. Y el lunes, bueno, se hizo todo eso. Yo no tengo memoria de que yo me haya acostado ese domingo a dormir. No, yo me acosté como a la misma hora, como a las 9, 10 de la noche, estuve que una lista, hace el otro y no sé qué. Al otro día yo me levanté y llegué a trabajar a las mismas 6:30 de la mañana. A las 12 del día yo tenía una cosa, mi cerebro se apagó, pero se apagó. Yo estaba viendo lo que tenía en el computador y tenía los papeles que tenía, pero yo no sabía qué era lo que tenía que hacer. O sea, era una confusión en mi cabeza que a mí me dio pánico. Yo entré en pánico. Sí, yo dije, ataques de pánico. me dio Alzheimer. O sea, yo pensaba, Sí, el cerebro necesita me desconectarse. dio algo. Pero sí, así como cuando se hace un cortocircuito y se bajan los tacos, así, el taco de mi cerebro dijo, mijita, hasta aquí te traje. Yo me fui para la oficina de mi jefe y le dije, lo siento, no me siento bien, yo me tengo que ir para la casa. Yo no sé ella qué cara me vio, me dijo, ¿puedes manejar? Y yo le dije, sí, yo puedo manejar. O sea, yo me sentía bien. Me dijo, no, mandó a una compañera a que se fuera detrás de mi carro, o sea, Para que te checaran. ajá,
detrás de mi casa, 2 carros, qué pendejada ir y volver. Pero ella le dijo no, porque yo le dije, no, yo manejo. Entonces la mandó que se fuera detrás mío. Yo llegué a mi casa, yo me acuerdo que yo ni siquiera me quité la ropa, yo me tiré en la cama. Y a dormir. Pero privada. Mis hijos llegaron del colegio, Ni cuenta te diste. yo no me di cuenta y ellos se asustaron. Porque pues Claro. no es normal. No, ver, pues claro. Y yo creo que yo estaba boca abajo o algo así. Ellos entraron No, pues y claro, mamá, les ¿qué dio pasa? miedo. Mamá. Y yo, ¿qué fue? Pero sí, es importantísimo. Es importantísimo Miren, el descanso. No. Y tú no eres mamá. Es decir, tú estás ahí, pero uno no es esa mamá cariñosa, uno no es esa mamá que está pendiente. Yo estoy Uno cansada, está yo quiero hasta rápido, aquí. váyanse a dormir. Sí, uno está hasta acá. Créanme que si escuchan un consejo, a veces es mejor vivir con menos, pero tener más tiempo. Todo tiene su momento, todo lo tiene. Miren, de verdad créanme lo que yo les estoy diciendo. Va a llegar el momento como nosotros ahora. Yo he sido emprendedora toda mi vida y en este momento estoy supremamente realizada con muchas áreas de mi vida, incluyendo los emprendimientos. Y va a llegar ese día. Va a llegar. ¿Por qué? Porque síganse preparando, síganse estudiando, sean persistentes y consistentes. Y llega. Se los digo con la experiencia que yo tengo hoy en día. Pero ¿qué anhelaría yo si pudiese cambiar algo? Trabajar un poco menos, ganar un poco menos, vivir en unas condiciones menos costosas, más modestas, pero tener más tiempo con mis hijos. Yo también, si a mí se me apareciera hoy alguien y me dijera, ¿a dónde quieres volver? Yo le diría, llévame a cuando mis hijos estaban pequeños y Sí. necesitaban tanto de mí y yo no tenía tiempo para ellos. Sí. Llévame a esos momentos en donde mis hijos necesitaban de mí y yo lo único que quería era que se acostaran a dormir para poder terminar de hacer lo que estaba haciendo, a ver si me podía ir a dormir. Exactamente. Porque ese tiempo, miren, si hay algo que uno no puede recuperar, si hay algo que no regresa, es el tiempo. Y no, y los niños. Y cuando como están dice, pequeños. como me decía, el tiempo perdido, los santos lo lloran. Lo digo porque yo he llorado al recordar esos momentos, o al darme cuenta, porque ni siquiera hay un recuerdo, es al darme cuenta los momentos que me perdí de mis hijos. Acabas de decirlo, porque ni siquiera estamos tan agobiadas que ni recordamos. Tenemos que mirar las fotos. Entonces, ¿yo qué les digo? Y si no hay, Qué malas. y vienen y le cuentan, ay no, cuando el niño tal cosa, y uno, ¿y eso Mira, cuándo pasó? Yo vi una foto el papá de mis hijos me envía una foto en un cumpleaños de uno de mis sobrinos, no sé qué, o de mis hijos, no sé. No era un cumpleaños. Yo te la mostré a ti, Creo que sí. que yo estaba cargando a Juan Ajá. y estaba Valecita. Dios, me vi tan joven y yo, wow, cómo estaba de joven y cómo trabajaba de duro en esa época. Y lo primero que dije, cómo estaban mis hijos de pequeños. ¿No te pasó que tuviste la foto y te dieron ganas de decirle a esa niña que está en esa foto, no tienes que matarte tanto porque vas a llegar a donde quieres? Dale ese tiempo a tus hijos. Créanme, miren, sean consistentes y persistentes en las cosas que hacen, sigan estudiando, háganlo paso a paso, sigan preparándose porque la vida necesita de mucha preparación, uno tiene que estudiar mucho, o bueno, yo pienso así, es lo que a mí me ha funcionado, ¿sí? Entonces pues doy el consejo desde allí. Y de tanto uno hacerle y hacerle, le coge la comba al palo y paquete que le das al punto. En ese momento vas a ver que igual iba a llegar, que igual ibas a llegar acá. Disfruta a tus hijos, disfruta. Miren, yo cuando mis hijos y organizamos vacaciones, yo me siento tan orgullosa que a pesar de que me tocó así, ellos quieran gastar tiempo conmigo y quieran estar conmigo, y mi hija se viene hasta acá y empezamos a organizar todos los sitios cuando nos vamos o nos vamos de viaje para algún lado y somos los tres riéndonos y yo me siento tan orgullosa de que a pesar veo a mis hijos tan nobles, de que a pesar de que me tocó tan difícil, de que no siempre estuve ahí cuando hubiese querido estar, ellos quieran sacar vacaciones conmigo. Ah, porque pues te aman, tú eres la mamá. Claro que sí, pero a eso voy.
Porque como digo yo, algo hicimos bien. Absolutamente. En medio de todo, algo hicimos bien. Absolutamente. Cuando veo esos resultados, yo digo, claro que no fue tan malo. Podría haber sido mejor. Sí. Entonces, a eso... O podía haber sido peor. También. Ok, es lo que es. Yo no tengo lío con vivir hoy con eso, pero tuve que pasar un proceso de aceptación grande y largo para entender que así tenía que ser. Pero ustedes que nos están escuchando hoy, y si tienen sus hijos pequeños, escúchenos a nosotros. Que nuestros hijos ya están adultos y escúchenos. Adultos chiquitos, pero adultos. Sí, pero adultos. ¿Por qué decimos adultos chiquitos? Porque es que somos unas mamás un poquito Es consentidoras. que soy muy alcahueta, yo soy muy protectora con mis hijos. Yo también, si mis hijos necesitan algo, ahí yo voy a estar. Yo soy la mamá de los pollitos. Ellos pueden estar muy grandes, porque los varones son más grandes que yo, me pueden alzar y sentarme y moverme. Pero si a mí me dicen que mi hijo necesita algo, yo salgo corriendo. No, ni que te diga. Si mi yo hijo soy me llama y muy me dice, alcahueta. mamá, no tengo plata. Yo tampoco, pero me sobregiro. ¿Cuánto necesitas? En estos días alguien me dijo, tú tomas muy a pecho eso que es mamá para toda la vida. Yo, sí, literal. O sea, yo fracasé en todo, con todo éxito, en ser una mamá independiente de mis hijos. Yo fracasé con todo éxito. No, sí. Yo fracasé con todo Pero éxito. es que es tanto. Ahora, mis hijos varones ya llevan 4 años viviendo fuera de la casa. Bueno, los que conocen la historia saben cómo fue el rollo. Pero todavía, cuando ellos vienen a visitarme, hay uno que no es muy seguido, el chiquitín sí ese me visita seguido. Cuando se van, yo salgo y los acompaño hasta el carro, yo les doy besitos, les hago visita otros 20 minutos ahí en el carro porque no quiero que se vayan. Sí. Y están arrancando, mi hija da fe y mi nieta, mi hija, ellas me ven, están arrancando y yo empiezo. Yo no quiero que se vayan. Mi hija vive sola hace 12 años. Mi hija. Y todavía la despacho en el aeropuerto y lloro. Mi hija y yo estamos a punto de separarnos, que mi hija y Ay, su qué familia viven maravilloso. conmigo. Yo estoy loca por vivir sola, o sea, no me te malentiendan. golpear Yo como estoy un loca berraco. por vivir sola, pero soy absolutamente consciente de que me va a dar una depresión. Y vas a llorar. Te va a dar el nido vacío. Sí, me va a dar el síndrome del nido vacío, porque es que además me quedo sin hija, me Sin quedo sin nieta. yerno y sin nieta. Mi nieta anoche me decía, abuela, ¿tú te vas con nosotros? Y le digo, no, mami, ustedes se van aparte. Yo no me quiero ir. Entonces le digo, pero vas a tener una habitación más grande. Y dice, "Oh, no puedo esperar a tener mi habitación más grande". Y yo la Sí, estaba pero- mirando y yo le estoy diciendo eso. Por ejemplo, hoy ella llega del colegio. Sí, ella generalmente toca la puerta para que yo salga y le abra y ella se esconde y entonces yo empiezo a buscarla y jugamos 5 minutos Bueno, ahí. tú estás teniendo una fortuna ahora. Ese tiempo que lo que haces con tu nieta que necesitas. Sí, entonces hoy yo no podía porque estaba ocupada, entonces ella hoy no volvió, sino que entra y ella entra y yo oigo esa vocecita, hello. Eso me va a hacer mucha falta, me va a hacer muchísima falta. Vuelvo y digo, estoy loca por quedarme, por empezar a vivir sola, porque es que en los Es casi, una etapa. Es en una los etapa casi que quieres- 54 años de vida que yo tengo, yo nunca he vivido sola. Claro, vas a vivir una Ay, ahí está mi experiencia. hija. Y sin cocinera. Ay, sí, mamita, me voy a quedar sin cocinera. Me va a tocar empezar a cocinar. Bueno, Y su sigamos. mamá que también tiene como el mío Como perdido. yo que no me gusta. Bueno, sigamos. Ah, pero tú sí cocinas, yo es que no. Sí, yo cocino porque pues me toca Sí, pero es que el mis plan hijos de dicen demanda. que lo mío sí está, pero nulo. Bueno, sigamos. El punto 3, Sarita. Impacto en la dinámica familiar. En una familia monoparental o el rol tradicional del padre como figura de apoyo y autoridad cambia. La madre asume todos los roles, lo que puede alterar la dinámica familiar. La falta de una figura masculina puede influir en las relaciones, pero también puede generar una relación más estrecha entre madre e hijos. Yo que les digo que yo lo viví, porque a ti no te tocó. No. En mi casa, no, la autoridad no dependía del dinero. Sencillamente tienen papá, punto, así. Así te guste o no te guste, yo siempre lo tuve. O sea, yo tengo un decir que suena feo y créanme que va a sonar horrible,
Pero esto lo dije yo toda mi vida y creo que, aunque por horrible que suene, sí teniendo cerca no responden sin tenerlo cerca peor. Entonces yo preferí nunca alejar a mis hijos del papá y tenerlos ahí cerquita del papá. Porque no es lo mismo ser mamá que ser papá. Escúcheme, nosotros tenemos la mamá, nuestros hijos en el vientre y ya tenemos un diseño diferente. Nuestras células madres y las células madres de nuestros hijos es diferente. Ya hay un a nivel molecular, a nivel cerebral, es diferentísimo todo. El papá, ¿por qué se enamora? Porque ve a sus hijos crecer. Entonces, cuando la mamá aleja al papá, estoy hablando particularmente de mamá y papá, es decir, cuando la mamá queda con los hijos y lo aleja, porque ya cuando ellos se van y se alejan, pues ahí no hay nada, exacto. Pero hablo de particular el caso cuando la mamá los aleja y no dejan que se acerque al papá. En mi caso, la autoridad no dependió del dinero. Yo simplemente los tuve cerquita, lo más cerquita que se podía, ahí los tenía. Si él me decía, los quiero, cójanlos. Me los voy a llevar, lléveselos. Me los voy a llevar para tángalos. Que los cojan, o sea, porque yo siempre dije, yo no los hice sola. Yo no puedo dar mucha opinión en eso porque pues él estuvo hasta que ya mis hijos estaban adultos. Sin embargo, en el rol de pareja, cuando están el papá y la mamá, muchas veces las mamitas, en esa sobreprotección, tendemos a desautorizar al papá. En mi caso, yo era mucho a ponerme lo que él dijera, así no me gustara, puerta cerrada. Creo que muy pocas veces lo desautoricé delante de los hijos, seguramente que sí pasó, pero pues uno no se acuerda de lo malo que hizo. Pero seguramente que sí alguna vez pasó. Sin embargo, mi meta era no hacerlo y hacerlo reclamos aparte, decirle esto no está bien. A tal punto que a mí mis hijos me lo han echado en cara. Que yo me ponía del lado de él y en contra de ellos. Bueno, pero es que sí, es que realmente para mí, papá y mamá deben de tener una sola palabra. Ajá, para mí era importante. Exacto, entonces que vieran que su papá, los dos somos autoridad, pero su papá, por ser la cabeza del hogar, por ser el hombre, tenía la voz mandante. Y les voy a decir algo. Las que tienen hijos pequeños, se los digo. Los hijos pequeños son unos y adolescentes son otros. Se transforman. La adolescencia, esa es la palabra, adolece. Todo les molesta, todo les duele, todo les fastidia. La mamá les huele ajeo. Exacto. Entonces, ¿para qué existe la figura paterna? La figura paterna existe para que en la adolescencia libere a los hijos adolescentes de la sobreprotección de las madres. Así funciona y así debe ser. Entonces, y no se vale que delante del papá dicen sí y detrás del papá dicen no, venga, hagan lo que exacto. quieran. No se vale. Entonces, y yo cometí ese error. O sea, no estoy aquí criticando a nadie, yo también cometí para ese que error. no lo hagan. Entonces, para que no lo por hagan. eso les digo, o les decimos, el que escucha consejo no llega viejo. Les estamos hablando desde la experiencia con hijos adultos. Exacto. ¿Yo qué hice que me funcionó? Yo nunca excluí al papá. Y cuando mis hijos iban a salir a algún lado, yo siempre pensé, si pasa algo, me echan la culpa a mí. Ah, sí. Entonces yo llamaba al papá y le decía, van para tal lado, la niña quiere hacer esto, quiere hacer aquello otro, Juan quiere hacer esto. Entonces él, sin alzar la voz, porque como nunca se le quitó la autoridad, entonces él con la voz muy suavecita y por teléfono podía dejarlos encerrados en la alcoba sin salir de la alcoba. Entonces, ¿qué les recomiendo? Miren, es importante la figura paterna. ¿Qué pasa? Muchas no han crecido con la figura paterna y no ven esa importancia de la figura paterna en la vida de sus hijos. Créanme que sus hijos van a crecer, van a ser adolescentes y necesitan esa autoridad, porque nosotras las mamás alegamos, decimos, pero nunca nos obedecen porque nosotras no sabemos ordenar. Eso es más del papá, que tiene porque la autoridad. Porque no nos quedamos en gritos y amenazas. Exacto, y a la final no hacemos nada. En cambio el papá no. Miren, la autoridad del papá en mis hijos es tanto que cuando Juan estaba en plena adolescencia y si se salía sin permiso o yo no sabía dónde estaba y lo llamé y no me contestaba, yo llamaba al papá a Colombia, desde Estados Unidos a Colombia. Yo lo llamaba y le decía, no sé de Juan, ¿dónde está? Y ¿sabes qué me decían? Yo me encargo, tú no lo llames, quédate en casa tranquila que yo me hago cargo. Que la ahorita llegue. Óigame, por teléfono
yo llegué a ver a mi hijo a los 30 o 40 minutos entrar, molesto, tirar la puerta del alcoba y quedarse ahí. Claro, porque le han dado quejas al papá. Exacto, pero ¿cómo? A lo que voy es, ¿cuál es el nivel de autoridad de un hombre para que estando en otro país y por teléfono, mi hijo entrara, se encerrara en la alcoba y quedaba castigado y ahí quedaba? Pero no es solo el nivel de autoridad del hombre, sino el nivel de respeto Exacto. que tú creaste en tus hijos hacia la autoridad de ese padre. Y él tuvo algo muy bueno con mis hijos, y es que él siempre les habló muy calmadamente, 2 palabras. Pues es que desde los gritos eso es... O sea, ni hombres ni mujeres, desde los gritos no logramos 2 palabras absolutamente nada. y no volví a decir nada y para de contar. Hoy en día, aún hoy, con una hija de 32 y uno de 24, él sigue teniendo ese nivel de autoridad. Ya está, pero perfecto. Bueno, sigamos. Ya vamos a entrar en lo que son las etapas, las diferentes etapas de los hijos y el impacto del divorcio o de la ausencia del padre. Porque pues están los que crecen definitivamente. Ok, Alejandra, desde un punto de vista diferente, ¿por qué la mujer no puede tener la misma autoridad que el papá? Tenemos las madres depender de que los padres hablen para... Óyeme, no hay manera, porque nosotras, mira, sí, es que esta charla deberíamos de darla en algún momento, esta charla de los cerebros, del cerebro deberíamos darla, es que no estamos diseñadas para la autoridad, estamos diseñadas para la maternidad da mucha sobreprotección, y cuando nosotras somos sobreprotectoras, entonces alegamos, y luego no cumplimos, porque el corazón se nos parte. Es que es un diseño genético y es un diseño, por eso yo les he hablado en otras charlas, en otras cosas, les he hablado de cómo, pero muy por encima, cómo funciona el cerebro del hombre y cómo funciona el cerebro de la mujer. Nosotras no tenemos esa capacidad, porque nosotras tenemos unas conexiones diferentes. El hombre es puntual, es conciso y preciso. ¿Por qué? Porque como él está diseñado para la casa, él no se pone a ser tan disperso como nosotras, que estamos diseñadas para la recolección. Bueno, en este punto, para las mamitas que no tienen el papito ahí, que están solitas definitivamente, que la figura paterna no existe, desde mi infinita ignorancia, yo diría que la estrategia para que los hijos escuchen es simplemente cumplir lo que les decimos. Ok, fulano, sin gritos, porque vuelvo y digo, nosotras somos gritonas y desde el grito, olvídense, lo digo por experiencia. Entonces, ok, fulano, tú no me quieres obedecer, te voy a quitar el carro con el que estás jugando. Pero cumplirlo, pero entonces es que nosotras como mamás, vuelvo y digo, yo lo hablo desde mi experiencia personal. Yo le quito el carro al chino y el chino empieza a llorar. Y yo con los nervios, ¡ay, tome el carro para que no chille más! Mira, no, yo qué te aconsejaría con lo que ella está diciendo ahí. Necesitamos cumplir, te quito el carro, ok, sigue llorando, sigue gritando, por favor vete a tu cuarto, enciérrate y ya. Pienso yo que para esas madres que no tienen la opción de que el papito esté ahí, de que... Hay muchas que tienen la opción en el abuelo, en los tíos, y ahí hay una figura paterna. Mira. Sí, eso sí es cierto, Aleja. En ese caso, ¿sabes qué es lo más importante acá? Es que sea una sola palabra. Una sola palabra. Papá dijo no, mamá dijo no. Si la mamá tiene el carácter para decirle no, y el papá también, pero es importante, miren, no saben la importancia que es de que el papá apoye en ese momento a la autoridad de la mamá. Lo que mi hija dice, porque es que ahí mi yerno es el que, para no verla llorar, entonces, él es el que va ahí. Se derrite. Ok. Sin embargo, mi nieta le hace más caso a él. Exacto. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Es que más adelante les voy a hablar más de eso, pero tiene que ser como que destinemos 1 o 2 días, porque ese es 1 o 2 capítulos, episodios para eso. Miren, como el hombre es más puntual y no da vueltas en las cosas, él dice lo que tiene que decir, él se desconecta del rollo y se va a hacer lo que está haciendo. Nosotras no, nosotras seguimos enganchadas. Nosotras seguimos con el cuento y seguimos con el cuento y seguimos con el cuento. ¿Qué les aconsejo yo con mi experiencia y con el conocimiento que tengo hoy? Una sola palabra y apóyenlo, y el papá es el que debe decir, ya dije que no,
y ya, ahí murió la discusión y cada uno se fue. No, y cuando la mamá dice que no, el papá simplemente tiene que decir, tu mamá dijo que no, y se acabó. Exacto, pero O tu papá que dijo que apoyen. no, y se acabó. Exacto. Yo siempre les digo que tienen que ser como esas bolitas de billar que no se ven rajaditas por ningún lado. Así tiene que ser el matrimonio. Comunicación efectiva entre la pareja. Sí, pero aunque no estén juntos, y lo digo con total experiencia porque fue mi caso, en mi casa siempre el papá tuvo la autoridad. Él decía no, siento, sorry, su papá habló, pero que su papá habló y su papá dijo, y así fue. Y eso me sirvió a mí enormemente en la adolescencia. Tener eso, ¿por qué? Porque cuando lleguen adolescentes, entonces van a llamar al papá, mire a su hijo, mire lo que está haciendo. Y el papá ya no tiene la autoridad. Tal cual. Bueno, las diferentes etapas de los hijos y el impacto del divorcio o la ausencia del padre. Infancia, de los 0 a los 5 años. En esta etapa temprana, los niños dependen completamente de sus padres. La ausencia del padre puede causar confusión y estrés. Los niños pueden tener dificultades para entender por qué no ven a su padre, lo que puede afectar su seguridad emocional. Voy a hablar algo aquí de cuanto al cerebro. Nosotros aprendemos de dos maneras, por amor o por contraste. Es decir, yo vengo de una familia o de un papá muy violento y bebedor y whatever, y entonces 2 hijos y uno por contraste, es decir, yo no quiero hacer lo que mi papá hace, no lo hago, y el otro por lealtad lo hace, es por amor, ¿ok? Entonces son 2 maneras de que tenemos para aprender. El cerebro aprende de esas 2 maneras, por el ejemplo, es decir, el contraste, yo no quiero eso en mi vida y entonces hago todo lo opuesto, o por amor lo sigo y tengo una lealtad familiar. Entonces, en esta etapa nosotros definimos lo que se llama el mapa del amor en los primeros 5 años. Como me enseñan a amar es que yo amo. De la mamá aprendemos cómo se recibe y del papá cómo se brinda. Por eso es importante tener las 2 figuras. Entonces el papá da amor, presten atención, el papá da y la mamá recibe. Entonces imagínate que aquí está el hombre dando y aquí está la mujer recibiendo. Como yo recibo amor, mis hijas mujeres aprenden a recibir amor. Y como el papá brinda amor, los hijos hombres aprenden a dar amor. Entonces, imagínense que si así estamos diseñados para aprender, cuando la figura, cuando está tan distorsionado, la cantidad de heridas con las que se crece es muy, muy, muy complejo. Bueno, aquí hace Diana un comentario y dice, y piensas que tú eres el problema porque tu padre no quiere estar al lado tuyo, entonces te pasas la vida entera buscando aprobación de la otra gente. Porque yo conozco el caso de Diana, sorry, tú lo pusiste, lo voy a medio comentar por encima. Ella se pasó la vida entera pensando que su papá no quería nada con ella porque su mamá se encargó de hablarle mal, de que ella pensara que fuera así. Porque su mamá se encargó de hacerla creer que su papá no quería nada que ver con ella. Entonces ella creció con ese vacío, con ese dolor, con ese resentimiento también. Y no es justo, no se vale. ¿Por qué? El problema es como en este momento. Tú lo escoges. El No le hables mal a tus hijos. El problema mío es con mi expareja. O sea, es el problema de los 2. No entiendo por qué involucrar a los hijos aunque estén adultos. Y mucho menos, otro mensaje, y mucho menos cuando están pequeños. Ella, Diana, tenía todo el derecho de crecer con su papá. No con él, pero de crecer sabiendo que su papá sí quería ser parte de su vida. Con una imagen diferente. ¿Saben qué pasa? Los hijos crecen. Y ¿saben qué es lo más increíble de todo? Que la sangre llama. Y los hijos van a saber la verdad. Así que por amor a sus hijos, mujeres, hombres, no hagan eso. Escúchenme. ¿Qué va a pasar? El resentimiento con el que tu hijo te va a tener a futuro, porque le están negando la oportunidad de que ella diga, miren, no hay nada más hiriente para alguien o nada más doloroso que le quites el poder de elegir. Diana está viviendo en este momento. Ella ha tenido mucha rabia con su mamá desde el momento en que ella se dio cuenta
que pudo tener esa charla corazón a corazón con su papá, porque creo que fue así que pasó, no recuerdo muy bien. Y él le dijo, yo siempre quise ser parte de tu vida, pero tu mamá no me dejó. Entonces, en este momento, es el dolor y la rabia contra su mamá. Y lo que Diana dice, lo que está diciendo aquí, los hijos siempre pagan el pato, los platos rotos, cuando no son los que, o sea, los hijos no tienen nada que ver. Si la pareja no funcionó, fue la pareja. ¿Por qué usamos a los hijos como munición? ¿Para castigar al uno o para castigar al otro? El hombre castiga a la mujer no pagando el mantenimiento de los niños, y la mujer castiga al hombre no dejándolo o poniendo a los niños en contra de él. Sí. Entonces, los niños no son munición, los niños no son arma de guerra, los niños no son tu as bajo la manga. No, por favor, entendamos. Los niños son seres inocentes que tienen derecho a tener un papá y no le una quiten mamá. el poder de elegir a los hijos, de querer a su papá, porque tú lo elegiste, no lo eligieron tus hijos. Ajá, tú fuiste la que decidió tener un hijo con ese hombre. Y muchas veces todo el mundo te lo dijo, no te metas ahí, y páquete que te metes, luego tienes el hijo, luego él no responde como te dijo todo el mundo que no iba a responder, te enfureces y puedes histérica. Mire, y lo pones en contra de tus hijos. Paremos ya de dañar a los niños. O sea, si nos ponemos a ver, esta sociedad está como está, es por el daño que le hemos hecho a nuestros hijos a través de la historia, a través de los años, con esas situaciones de abandono, alimentando el odio en ellos, alimentando los resentimientos. Déjenlos elegir si ellos quieren tener una ya relación vienen con papá. Bien heridos, porque les queremos causar más heridas. Ya la sola separación causa una herida enorme en los hijos, enorme. No, esa no se repara. No. Bueno, la niñez temprana, 6 a 12 años. En esta etapa los niños comienzan a comprender más profundamente las relaciones familiares. La falta de la figura paterna puede generar sentimientos de abandono o inseguridad. Las madres pueden convertirse en el modelo principal para sus hijos, lo que puede ser un desafío, pero también una oportunidad de fortalecer la relación madre-hijo. Yo tengo el testimonio de mi amiga, la de Texas, de la que siempre hablo. Ella se quedó solita con sus 2 niños y yo no puedo decir si lo ha hecho bien o lo ha hecho mal, porque yo no estoy ahí para juzgarla, pero ella ha manejado la situación de una manera en donde sus hijos quieren muchísimo a su papá, están pendientes también de su papá, les duele lo que pasa con su papá. Ella siempre se ha esforzado por no hablarles más de su papá. Sin embargo, a pesar de todo eso y de que ella los ha rodeado de amor, nunca le ha quitado a él ese derecho de ver. Así no le diera ni un centavo, si él quería ver a los niños, llévatelos. Él la llama y le dice, ay, yo sé que este fin de semana te tocan a mí, pero es que yo los quiero ver. Entonces ella le dice, llévatelos, yo los tengo todos los días. Así hacía yo. Sin embargo, con todo y eso, el niño que ya está empezando su etapa de adolescencia, está en esa transición, ha tenido esos periodos en que siente esa carencia de padre, en que siente esas inseguridades, en que siente como ese ensimismamiento. Para la niña es diferente porque él se fue y la niña estaba muy pequeña, entonces como que no tiene como no puede hacer como esa diferencia, ¿no? Sin embargo, lo extraña. Y lo va reflejando a ellos. Ajá. Pero fíjense que relaciones de parejas que se va a ver. Hasta en este caso donde ella ha hecho todo lo posible porque él esté ahí, es muy difícil. El niño ha presentado esta situación. Miren, yo les voy a decir algo, lo que a mí me sucedió, y hablo de la figura paterna, porque es que yo, o sea, como fue lo que me tocó vivir, o sea, yo aplico en todas aplico yo, fue lo que me tocó. Claro, porque tú la viviste casi que todas. Cuando yo me separo de papá, mi hijo estaba muy pequeño, estoy hablando de tenía 2 o 3 años, y Vale se lleva 8 años o... Vale, tenía 11. Sí. Estaba entrando a la... Sí, entre 11 y 12, es que yo no recuerdo bien ya esa época. Entre 11 y 13 años tenía la niña y mi hijo tenía entre, 2 o 3 años. Porque qué día que vi la foto, yo vi a Juan grande y dije, Juan estaba más de 2 años. O sea, yo no tengo claro. Pero les voy a decir qué pasó. Yo viví con mis hijos, con los 2 hijos míos,
Tenía la señora que vivía conmigo, que era la que me ayudaba en la casa, mujer, y su hija mujer. Estaba la señora que me ayudaba, su niña, mi hija y yo, 4 mujeres y Juan. El papá se muda de ciudad y empieza a decirme, déjame traer a Juan, déjame traerlo, y yo le no, porque era lejos y yo no quería que mi hijo viviera lejos. Entonces me dice, déjamelo, y yo no, hasta que mi hija ya se va a vivir se pasa a la universidad y se traslada de ciudad, y Juan queda solo conmigo, y la niña viene a hablar conmigo y me dice, mamá, deja que Juan viva con papá. Ellos necesitan vivir juntos y él necesita de la autoridad de mi papá. Y escúchenme bien lo que pasaba, que yo ni cuenta me había dado. El día del baño, estaba muy niño, estoy hablando de estaba pequeño, estaba de 7 añitos o algo así. Y Juan se colocaba la toalla aquí, como tú, como yo, porque como en mi casa estaba Daisy, Daniela, Valeria, solo mujeres, yo no me había percatado que Juan se colocaba la toalla acá. Entonces cuando el papá venía a recoger a Juan, ya él salía bañadito, no se había dado cuenta, sino ya estando Juan más grande, que el papá se lo lleva ya, que viene por él y empacamos las cosas para que se vaya. Él vivió con el papá como 2 años o 3, algo así. Y me dice el papá, me dice, ¿tú no te habías dado cuenta que Juan se coloca? Yo le no me había percatado. ¿Por qué? Porque somos mujeres, porque no vemos eso, ¿por qué no lo veo? Porque es que no soy hombre y no pienso como hombre, ni actúo como hombre. Por el cerebro es femenino y el cerebro es masculino. Esa cosa, eso también es otro tema de la ideología de género. El cerebro sí es femenino y es masculino. Entonces, nosotros no nos percatamos de cosas de porque el diseño es así. Y yo no me había percatado que mi hijo al salir del baño traía la toalla acá en lugar de la cintura, porque yo pienso como mujer, veo como mujer y actúo como mujer. Bueno, vamos a leer este tercer punto y vamos a dejar aquí porque ya van a ser las 8, tenemos que continuar la próxima semana. Vamos a tratar este tema último. Sí. La adolescencia, 13 a 18 años. Los adolescentes a menudo experimentan más intensamente la ausencia del padre, lo que puede generar conflictos internos, falta de confianza o incluso rebeldía. El rol de la madre es fundamental para ayudarles a navegar estos momentos difíciles, aunque puede ser complicado al no tener un segundo punto de vista en la crianza. Es lo que hemos venido hablando y volvemos a lo mismo. No me pasó a mí. Y yo siempre le doy gracias a Dios porque, dice Alejandra, así como los hombres no se dan cuenta de lo que nosotras peleamos. Total. Porque yo doy gracias a Dios siempre que Él decidió irse cuando ya estaban grandes. Porque en esa etapa de la adolescencia yo tengo una mujercita y 2 varones. Y yo me pongo a pensar cuando veo los desafíos que enfrentan mis amigas, mis antiguas compañeras de lucha, con sus hijos adolescentes y sus hijas adolescentes, y digo, wow, porque como decíamos al principio, adolecen de todo. Están en una etapa donde son o no son y no son, donde quieren y no quieren. A la mamá. Y es normal y aprenden a vivir con ellos. Mi mamá me huele a feo, mi mamá como fastidia, mi mamá quiere que limpie porque no me deja mi cuarto así. Ay, mamá, ¿por qué pregunta? Ay, pero mi mamá, ¿qué le importa para dónde voy? Pero si yo no estoy haciendo nada malo. Y entonces, en mi caso, esa figura paterna les ponía como ese límite. Hubo momentos, muchos, en que no lo hizo de la mejor manera, pero es que yo no lo estoy defendiendo, no lo estoy disculpando, sé que pudo haberlo hecho mejor, pero es que no, los hijos no traen un manual, no hay una carrera que se llama Aprendamos a ser padres. Y tenemos que aprender desde nuestras heridas, desde nuestro dolor, desde nuestra ignorancia, desde nuestras propias limitaciones o limitantes. Nosotros como padres siempre tratamos de hacer lo mejor por nuestros hijos. Nos equivocamos y nos equivocamos mucho, bastante. Si nos equivocamos en pareja, imagínense cómo se equivoca una mamita sola, porque pues no tiene esa otra persona con quien compartir la idea, con quien compartir la opinión,
era un man muy bruto, pero bueno, eso es lo que pudo hacer por el amor de Dios, Alejandra. No tiene esa otra parte que le diga, sí, no, mira, lo podemos hacer mejor, lo podemos hacer así. Entonces, tratemos siempre, si no está, como decía Sarita hace un momento, si no está ese padre, si no está esa figura paterna, siempre tenemos un hermano, un papá, un abuelo, un tío, un amigo de toda la vida. Si tienen una relación con un novio, bueno, ese novio. Pero siempre tratemos de no ser arbitrarias. En la adolescencia uno tiene que aprender a vivir con lo que toca. Uno, los hijos no quieren a la mamá. Dos, el papá, como les dije, está diseñado para rescatar a los hijos de la mamá en la adolescencia, porque la mamá es sobreprotectora y ahoga. Y los hijos se quieren explorar el mundo, así que el papá es el que libera a los hijos de la mamá. Si están separadas, como consejo les digo, permitan que los papás se involucren, porque lo van a necesitar y a futuro se lo van a agradecer. Lo digo con una absoluta experiencia, fue lo único bueno que yo hice en mi separación, porque la separación de nosotros era una guerra impresionante, pero lo único bueno que nosotros dos tuvimos y que nunca fue hablado fue que mis hijos querían estar conmigo y me llamaban. Mis hijos lo querían ver, yo los llamaba. Estábamos en todas las actividades importantes, estábamos los dos, así no nos hablaron. Obviamente en el caso en el que los papitos quieren estar. Exacto, sí, yo aclaré al inicio y no dije, es que vayan a ir a buscarlo, no, si el hombre no quiere estar y ustedes han hecho todo lo posible, pues el tipo no quiere estar. Exacto. Ahí es donde vienen las otras figuras paternas, el abuelo, exacto, el tío, el hermano. Yo, y aclaré al inicio, el señor fue un padre presente, yo estoy hablando de padres presentes, aunque no estén casados, y se lo digo a las mujeres que el papá se quiere involucrar, pero que ellas no lo quieren dejar involucrar porque no da dinero, porque tiene otra amante, porque ya se casó, en fin, por lo que sea, les va a tocar dejarlo a un lado y dejar participar al papá en la crianza, porque en la adolescencia lo van a necesitar. Sus hijos ustedes hoy en día los pueden amar, pero se van a convertir en unos monstruos, y todos pasamos por ahí, incluyéndonos, y todos los que vienen y los que ya pasamos. En esa época es lo normal. No vayan a pensar que, ay no, mi hijo no. No, sí, su hijo sí. Sean conscientes y vean con claridad las cosas para que sea más fácil para cuando lleguen esas etapas. Preguntas, sugerencias, alucinaciones. Sí. Entonces, desde mi experiencia se los digo, esa es la mejor manera como que ustedes lo puedan manejar. Porque se necesitan dos. Estamos diseñados para necesitar papá y mamá. Y vuelvo y digo, yo hablo desde la experiencia de haber tenido esa pareja durante esas etapas. Y escúchenme, cada persona da lo mejor de sí, da lo mejor que tiene con lo mejor que sabe, da lo mejor de sí con lo mejor que tiene. Y hay veces que nuestros padres no tienen las mejores herramientas. Hay veces que los padres están demasiado heridos, demasiado lastimados. Hay unas técnicas en coaching que se llaman en tercera persona, y es muy buena esa, porque te lleva a ver toda la niñez de tu papá o de tu mamá, y empiezas a verlo paso por paso y empiezas a ver diferente. Esa técnica yo lo hago mucho cuando tienen tantos resentimientos con los papás. ¿Por qué? Porque deben perdonar a los papás, porque es una relación necesaria. Así que en algún momento de pronto será que hagamos una técnica de esas, porque es tan importante que sanes esa relación, porque cuando sanas esa relación sanas muchas otras cosas, incluyendo el factor económico. Muchas veces la economía se ve alterada porque la mala relación o con mamá afecta a la economía. Créanme, así de fuerte es, y a nivel inconsciente funciona así. Bueno, mi querida audiencia, esto fue todo por esta noche. La próxima semana continuamos. Vean, eran poquitas hojas y se nos alargó el tema. No, el tema es largo porque es mucho que contar. Así que muchísimas gracias por venir, por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana a las 7 de la noche, sí, por nuestras cuentas y de seguiremos Instagram. entonces con este mismo tema.
Y relación para de- terminar con, si se puede, para terminar con este tema, besitos vuelan, que tengan Gracias a un buen feliz. que nos sí, sigan por un YouTube. oh, sí, y por no se les olvide, por favor, nos falta un usuario en YouTube para que podamos transmitir en directo por YouTube. Síganos en la cuenta del podcast, Más de 50 y con ganas, en Instagram. En YouTube también estamos como Más de 50 y con ganas. Y en Spotify. Y en Spotify. Ya están todos los episodios en Spotify. Así que apóyennos, déjenlo dar el video, no importa que no lo vean, que no lo oigan, pónganlo en silencio, Síganos pero en déjenlo redes. rodar. Síganos en redes, rueden la bola. Ustedes no saben cuándo su testimonio o cualquiera de los temas que se han hablado aquí le puede ayudar a que ustedes conozcan. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, que tengan Nos una vemos buena la semana. próxima semana. Acá en Estados Unidos celebramos San Valentín. So, el fin de semana, ¿cómo es? Mañana es el día de San Valentín, Día de los Enamorados. En Colombia se celebra en septiembre. Bueno, claro que hoy he estado hablando con alguien que está en Chile y me dice, ¿ustedes celebran? Y digo, ¿ustedes celebran? Me dice, pues aquí celebran. Digo, pues o sea, eso es gringo, eso. So, sí, pero de todas maneras para los que están acá, los seguidores, que tengan un feliz día, con mucho amor, no solamente pareja, sino también buenos amigos, porque los amigos hacen agradable la vida. Oh, sí, Oh, sí, bastante. sí, así Bueno. que disfruten eso. Besitos. Chao.